Ese Rainieri, mira, el número 6, después de este decreto, él tenía 400 millones de dólares. Esa era su fortuna. Y a los 4 años, la fortuna de él se multiplicó en 1.200 millones. Según la revista Forbes, no lo digo yo. Óyeme. No lo digo yo. Habría que ver qué dice la Dirección General de Impuestos Internos. No lo digo yo. ¿Qué situación tan mágica fue que él utilizó para que toda su vida él tuviera 400 millones de dólares de su fortuna y en 4 años su fortuna se multiplicara casi por 3? Óyeme bien, y nosotros tenemos derecho de preguntarle a usted, tenemos derecho a preguntarle también a Felipe Vicini qué ha pasado con la fortuna de él después de este decreto. El otro tema que tenemos son las famosas candidaturas independientes, que es un tema que está en la palestra pública, que está pues candente, ¿verdad? Y hay grupos que se oponen, que dicen que no, que la candidatura... Vi muchos amigos suyos, legisladores, oponiéndose, doctor. Yo no sé por qué. Yo quiero saber cuál es su parecer sobre sus amigos legisladores. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que existan las candidaturas independientes? ¿Qué es lo que se busca con todo esto? ¿Por qué los partidos políticos no quieren que existan estas candidaturas independientes? Si nosotros pues tenemos una opinión, si no queremos decir con esto que tenemos la verdad en las manos, que nosotros somos los únicos que podemos tener la razón, sino que queremos poner sobre la mesa esta discusión y esta teoría pues que me parece sumamente interesante. Nosotros pues tenemos hay una situación en nuestro país, hay una situación en donde en la política se han diríamos inmiscuido grupos hegemónicos de poder, es decir, el empresariado élite de la República Dominicana se inmiscuye en el 2017 en la política a través de un decreto que lo firmara el presidente de la República de ese entonces, que era el licenciado Danilo Medina Sánchez. En el 2017, él emite un decreto que es el 389-17, en donde él forma el Consejo Nacional de Competitividad. Yo quiero que el señor director me ponga el decreto y que coloque ahí y que me ponga ahí los nombres de las personas que forman este Consejo Nacional de Competitividad, para que ustedes vean cómo por decreto el presidente de la República coge y toda la estructura del CONEP, del Consejo Económico y Social, es colocada aquí en este Consejo Nacional de Competitividad. Y rápidamente, cuando usted ve un decreto como este y en una posición tan sensitiva como la que fue colocado, porque yo quiero que ustedes vean en el decreto, le voy a leer solamente un artículo, el artículo número 6 de este decreto. En el artículo número 6 dice que se elimine el viceministerio para la gestión de la competitividad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, señores, se le quita un pedazo. El presidente Danilo Medina le quita un pedazo, un viceministerio se lo quita y se lo entrega a este Consejo Nacional de Competitividad. Y ese Consejo Nacional de Competitividad tiene su sede en el mismo Palacio Nacional. ¿Qué? Es decir, tiene que ver con el presupuesto de la nación. Esta gente son las que opinan, son las que dan sus recomendaciones con respecto al presupuesto de la nación, y encima de eso pues están en el Palacio Nacional, es decir, al lado del presidente de la República. Aquí viene y en el artículo 8 dice que queda derogado el decreto número 237-15 que crea la iniciativa por la competitividad y productividad nacional. Es decir, estos señores, que yo quiero que el señor director me ponga los nombres ahí, porque yo quiero que la gente los vea. Ponme los nombres ahora en la página número 2. Colócame la página número 2, en donde se ve, dice decreto, el Consejo Nacional de Competitividad. Ahí está Pedro Brache, señores, el dueño de Leche Rica. Fernando Capellán, miren los tutumpotes que tienen, que son los que pertenecen al Consejo de Competitividad.
José Miguel González Cuadra, Manuel Grullón, Luis Molina Achecar, Fran Rainieri, Manuel E. Tavares y Felipe Vicini. Esos son los que forman el consejo. Y después está un consejo consultivo, mírenlos ahí los nombres de estos señores. Y después está un consejo consultivo que está Miguel Barleta y 26 familias más. Yo quiero en el aire... Los dueños de este país. Los dueños de este país. Entonces, esos individuos tienen aquí, es decir, Danilo Medina. Ahí se ve el crecimiento. Danilo, y ahí está Manuel Estrella. Qué coincidencia, ¿eh? Danilo y Félix Medina, García. Un hombre, ahí está quién, Manuel Estrella. Manuel un Estrella hombre también. bueno y sin malicia. Y sin malicia. Sí, es de Santiago, aunque lo persiga la justicia. Cuidado. No, es un decir del pueblo. Yo quiero preguntarte ahora, Nilson, tú que eres abogado, yo quiero hacer una pregunta en el aire. Esta gente ya designada por decreto, que son parte del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que están ahí en el Palacio Nacional, si esta gente tiene que hacer una declaración jurada cada 4 años de sus bienes, porque ellos son funcionarios, ese es el aunque sean honoríficos. ¿Qué era lo que estábamos diciendo ahorita del aspecto de las interpretaciones de las leyes, de los conceptos? No puede ser una cuestión interpretativa. Y en consecuencia, a partir de la pregunta que usted me formula, si usted aceptó, como se dice en el mundo de la milicia, el gancho de aparecer en un decreto, usted es funcionario. Y si es funcionario, la ley circunscribe, obliga, le impone al que es funcionario a hacer declaratoria de sus bienes. ¿Por qué? Porque todo aquel que es receptor de la sombrilla, del paraguas que implica tener un decreto en un trozo de tierra como este, supone que usted manejará poder. Y si maneja poder, siendo usted en este caso empresario, usted no va a permitir que nada que sea contrario a sus intereses, que se llama conflicto de intereses, usted no va a dejar que eso prospere. Porque eso va en contra de sus cuartos. Eso va en contra de que sus dineros se acrecenten. Porque aquí si usted se pasó 3 años trabajando en el Estado y usted salió con los mismos cuartos, usted es un fracasado. Es usted un fracasado. Entonces, todo el que es receptor de un decreto, aunque no haya una ley que textualmente lo diga, está subordinado a hacer declaración inicial y declaración al salir. Y es cada 4 años que hay que hacerlo si su decreto no es derogado total o parcialmente. Así es. Estoy completamente ¿Pero quién lo va a exigir, doctor? Completamente de acuerdo contigo. Ese Rainieri, mira, el número 6. El número 6, es decir, después de este decreto, él tenía $400 millones. Esa era su fortuna. Y a los 4 años, la fortuna de él se multiplicó en 1.200 millones. Según la revista Forbes, no lo digo yo. Óyeme. No lo digo Habría que ver qué dice la Dirección General de Impuestos Internos. No lo digo yo. Habría que preguntarle al señor Rainieri que cómo fue, qué situación tan mágica fue que él utilizó para que toda su vida él tuviera $400 millones su fortuna y en 4 años su fortuna se multiplicara casi por 3. Es decir, que fue lo que usted hizo, señor Rainieri. Para que nos ayude. Y nosotros tenemos derecho. Y como tiene oficina en Palacio, debe aconsejar al presidente. Óyeme bien, y nosotros tenemos derecho de preguntarle a usted, tenemos derecho a preguntarle también a Felipe Vicini qué ha pasado con la fortuna de él después de este decreto. Después de este decreto presidencial que lo firma Danilo Medina con miedo y con terror, el terror de esta gente, diciéndole día tras día a Danilo Medina que no se podía pedir un préstamo más. Es decir, cuando Danilo Medina sale del poder, la deuda de este país era de 23, la deuda externa, la deuda principal de este país, era de $23 mil millones. Unos $23 mil millones más o menos, señores. Y estos grupos que ustedes ven aquí, que están en este decreto, eran los que decían, y le decían a Danilo, que no se podía pedir un centavo más prestado. Esto. Ahora, después de este decreto, y ya en el gobierno de Luis Abinader Corona, nosotros multiplicamos la deuda y la llevamos a $57 mil millones. Es decir, después que esta gente empezó a meterse
en el presupuesto de la nación a través de este decreto que ustedes ven aquí, señores. Estos señores son los que nos han llevado a nosotros a la deuda que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un presidente títere que es Luis Abinader, un presidente obediente de estos grupos. Y estos grupos son los que planifican, son los encargados de la planificación y del desarrollo de la República Dominicana. No de la República Dominicana, no. Aparentemente que de la planificación y el desarrollo de sus propias empresas a través de los presupuestos de la nación. Entonces, esta gente quiere estas candidaturas independientes. Esta gente sí puede manejar esas candidaturas independientes. Puede colocar senadores, puede colocar diputados, puede colocar alcaldes donde a ellos les dé la gana y colocar también presidentes de la República de una manera independiente. Aquí es donde está, según nuestra opinión, que recuerden bien, es una opinión, aquí es donde está la verdadera trampa de los próximos comicios que nosotros vamos a vivir en la República Dominicana con las candidaturas independientes. Estos individuos que ya por decreto manejan el presupuesto de la nación, pero que no pueden ser escrutados. Es decir, estas personas no tienen que rendir cuentas. Ellos manejan el presupuesto, hacen las planificaciones de nuestro presupuesto y del desarrollo del país, pero usted no lo puede escrutar. Usted no le puede preguntar que cuánto es su fortuna en el principio de este cuatrenio y cuánto va a ser su fortuna en el próximo cuatrenio. Usted no se lo puede preguntar a ellos porque ellos son los santos varones, no obstante a que están aquí por un decreto que los hace públicos, que los hace escrutables, que el señor Reinieri nos tiene que explicar a nosotros cómo fue que multiplicó su fortuna, que nos tiene que decir a nosotros en el 2017 cuánto era que tenía el señor Pedro Brache, que cuánto ascendía la fortuna y a cuánto asciende hoy la fortuna de él, de Pedro Brache. Es decir, nosotros tenemos que ponerle un paro a este asunto. Este decreto hay que derogarlo, señores. Si no se deroga este decreto, nos vamos a hundir. Esta gente nos va a hundir. Porque esta gente no piensa en el pueblo. A esta gente no le importa el pueblo. A esta gente lo único que le importa es su cuenta de banco offshore que tienen, la gran mayoría de ellos. Eso es lo único que a ellos les importa. Que cuánto ha crecido su fortuna. Que cuánto impuesto nosotros vamos a evadir. Porque la mayoría de las empresas, de estos individuos, no pagan impuestos, están libres, están exentas de impuestos. La mayoría de estas empresas, cuidado si todas. Y que la mayoría de estos individuos tienen negocios directos con el Estado Dominicano. Adjudicación de obras con el Estado Dominicano. Así es que esta gente se ha hecho multimillonaria. Y ahora también se va a hacer también de las candidaturas independientes para ellos colocar de manera por el voto popular, poder colocar también ahí a sus hijos, a su primo y a todos sus familiares. En esa última parte... Usted no ha dicho, doctor, si está de acuerdo con las candidaturas independientes. Doctor, dígame. Bueno, doctor, en estas circunstancias, mira, en estas circunstancias, cuidado, piénselo, doctor, que fue un gancho que le puso. Mira, en esas circunstancias que están ahí, yo no estoy de acuerdo. Porque estos individuos son los que van a controlar las candidaturas independientes. Multimillonarios, pertenecen al Estado, manejan el presupuesto de la nación y tienen obra con el Estado. Y tienen obra con el Estado, no pagan impuestos, no pagan impuestos. Pero ¿y quién va a competir con una candidatura independiente que la maneje un grupo de estos? Ahí es donde se aplica esta tesis. ¿Quién la y así, ¿quién no? No, doctor, lo que sucede, doctor, es que esta candidatura, vi los legisladores, doctor, yo quiero saber su parecer, vi sus amigos, Ramón Rogelio Genao y mi amigo Victoria Ye, en contra de las candidaturas independientes. ¿Cuál es su parecer sobre esto que dicen estos legisladores, doctor? No, hombre, mira, doctor, Rogelio Genao... Lo estoy sintiendo vacilante hoy. Rogelio Genao es compadre de Luis Abinader. Rogelio Genao no va a decir nada que Luis Abinader no quiera que él diga. No lo va a hacer. Y Victoria Ye tiene negocios directos con el Estado Dominicano, con medicamentos de alto costo.
Es decir, tampoco va a decir nada. Un hombre bueno y sin malicia. Tampoco va a decir nada. Toda esa gente viven del Estado Dominicano y se han enriquecido con el Estado Dominicano. No importa el gobierno que esté, Rogelio Henao siempre ha estado en la papa. No importa el gobierno que esté, el partido que esté tampoco, no importa eso. Y Victoria Ayer también lo mismo. Esas son gente que no tienen credibilidad. La opinión de esa gente no sirve, no importa para nada. Porque estas son gente que viven chupando de la teta del Estado, igual que estos grupos que están aquí, que fueron nombrados por decreto. Estos grupos empresariales que forman el CONEP y que forman también el Consejo Económico y Social. Imagínense ustedes que un individuo de estos lleve una candidatura independiente. ¿Quién rayo le va a ganar? En un sistema de elecciones como el que nosotros tenemos. No hay forma de ganarle a un candidato que lleve un individuo de estos que están aquí, que van a utilizar el dinero del Estado, lo van a utilizar para esa candidatura. Y como usted, un Juan de los Palotes, que viene que es de allá de Preconca, le va a ganar a un candidato que lleve un individuo de esto. Entonces no hay forma. Bueno, un narcotraficante nada más le puede ganar. Un narcotraficante, un lavador de dinero, un banquero, una vaina de esa, quizás le puede ganar a uno de ellos. Doctor, tal vez. Doctor, ayer escuché a unos legisladores decir que el código no se había aprobado porque han recibido presión de los Estados Unidos. Usted fue legislador en el periodo 2020-2024, exactamente senador. ¿Recibió usted presión de los Estados Unidos? No, ninguna presión. Pero míralo ahí. Jamás en la vida, ninguna presión de los Estados Unidos. Eso es mentira, eso es falso. Eso es falso, señores, de toda falsedad. Todo eso es una excusa, porque ese es un código. Ese código procesal penal también va en contra de intereses muy, muy radicales. Es decir, gente que ha cometido crímenes contra el Estado Dominicano que no quieren que eso progrese. Eso es mentira, diga que los norteamericanos, que si yo qué. Y ese código penal, lamentablemente, si usted lo ve, si usted lo revisa bien, no es un código penal, es un código sexual. Ahí lo que más se habla, señores, es de violaciones y de cuestiones de esas. De eso es lo que se habla ahí, en ese código. Esa es la cosa más absurda, el código más absurdo que yo he visto en mi vida. Ahí no se castiga a nadie. Ahí nada más se castiga a los violadores. Eso sí, ahí sí. Ahí ese código es para castigar a todo el que viola una mujer. Cualquier hombre que viola a una mujer, ese código es para él. Ahora, después las otras cosas, si usted les roba al Estado, si usted les roba las tierras al Estado, si usted les roba el dinero al Estado, si usted les robó en el pasado, hace 20 años, hace 15 años, el dinero al Estado, usted no va a ser castigado con ese código penal. Porque es un código penal hecho a la medida, hecho para hacer este espectáculo. A la medida de un coro, un corito. Para un corito, sí, para tener la chelcha, y sí, que si yo qué, y que si yo agarro a mi mujer, y si mi mujer entonces no me lo quiere dar, entonces eso es una violación, que cómo va a ser, porque ella, en ese show no tienen 4 años. Y que dijeron que estaba socializado en un 98%, dijo Pacheco, que nada más era cuestión de convenir definitivamente en sacar las 3 causales del código para ser aprobado. Sí, porque eso es lo que ese código es una pantomima, ese código es un show, un espectáculo, para tenerlo ustedes entretenidos, así es, para que ustedes no vean esto que está aquí, que el presupuesto de la nación de este año, que fue 1.680.000 millones, ya se desapareció. Pregúntale a Luis Abinader si tiene dinero, para que usted vea lo que Luis Abinader le va a decir, que no hay cuarto, que no hay dinero. ¿Y tú sabes qué mes es este? Este mes es el mes de marzo. Y ya ese presupuesto se desapareció en mano de estos grupos que están aquí, que fueron los que diseñaron ese presupuesto y que lo llevaron al Congreso de la República, y en el Congreso de la República no hubo ninguna discusión sobre ese presupuesto. Ese presupuesto entró al Congreso, se aprobó simple y sencillamente sin ningún tipo de discusión. Que ustedes no hablen de eso, que no se comente eso, que no le digan a ustedes que el Ministerio de Hacienda, esa ley de presupuesto de este año, le da la potestad al ministro de Hacienda de hacer deuda, es decir, de endeudar él personalmente, endeudar al país por más de 6.500 millones de dólares. Es decir, el ministro de Hacienda
puede... 6.500 millones de dólares. 6.500 millones más. de dólares. Más. Más. Es decir, si la deuda de nosotros es 57.000 millones, ahora con esos 6.500 millones de dólares, solamente de Jochi Vicente puede hacer la transacción en las negociaciones con los bancos internacionales, se va a meter en 60.000 millones de dólares la deuda de este país. Y estos grupos que están aquí, que son los que diseñan el presupuesto de la nación, decían en el 2017, ellos decían que no se podía pedir un solo centavo más. Es para ellos. Esas candidaturas independientes son para que ellos las manejen. Son para que ellos coloquen ya en esas posiciones a la gente de ellos, a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, como están colocados ya los hijos de ellos y los primos de ellos, los familiares de ellos, los cuñados de esta gente, están colocados en los consejos, en el Consejo Nacional de Educación, en el consejo que dirige la policía. En todos esos consejos que ustedes ven, en el consejo de las EDES, en todos los consejos están también estos individuos que están aquí. Ya ellos manejan el consejo, el director no puede hacer nada y es el consejo que decide y que dice qué es lo que se va a hacer. Somos de Último Minuto, tu matutino, el matutino del país. Este es Tu espacio. señor director. Vámonos a la pausa.